Buen día para todos. Siguiendo con el curso de matemática intermedia, vamos a definir entonces el tema de álgebra lineal, también conocido como álgebra matricial. Antes veamos. Si vamos a trabajar álgebra matricial, empecemos definiendo a una matriz. Y entonces nos dicen que una matriz A, si las matrices nosotros las vamos a estar definiendo por letras mayúsculas. Entonces nos dice que una matriz A es un arreglo de m renglones y de n columnas y de m por n números reales. Entonces se define como una matriz A tiene la condición de que tiene m renglones, ¿sí? Tiene m cantidad de renglones y tiene n cantidad de columnas. Y entonces, como tiene m renglones y n columnas, entonces va a tener dentro de ella m por n números reales. ¿Sí? O sea, que si nosotros tenemos una matriz de 3 por 5, quiere decir que adentro hay 15 números reales. A eso se refiere el término matriz. A eso se refiere el arreglo. O sea, el arreglo es la cantidad de números ordenados de tal forma que están ordenados en filas y en columnas, ¿sí? O en renglones y en columnas. Entonces se dice entonces que A va a ser una matriz de tamaño M por N. Entonces nos dice que si M es igual a N, se dice que tenemos una matriz cuadrada de orden N. Y también nos dicen que a los elementos A11, A12, A1N, A21, A22, a todos los elementos que son parte de ese arreglo, se les denomina elementos de la matriz. Y a los elementos A11, A22, A33 y AM por N se les van a definir elementos de la diagonal principal. O sea, que todos estos elementos van a ser parte de la diagonal principal. ¿Sí? Los que salen desde el A11 y llegan hasta la última condicionante. Cuando se tenga el arreglo de una matriz cuadrada. Digamos con las definiciones. Y entonces nos dice que dos matrices A. Entonces las matrices tienen la condicionante que su representación regularmente no va a estar definida por todo este arreglo que tenemos acá, sino que regularmente la representación de una matriz nos va a decir que es una representación de A y J. Entonces tenemos una matriz A que tiene términos A y J y tenemos una B que tiene términos B y J y las dos matrices son iguales si y solo si A y B tienen el mismo tamaño. Y entonces, si tienen el mismo tamaño, quiere decir que A y J debería ser igual a B y J para todo I y J que pertenezcan a la matriz. Entonces, ese I y ese J vienen de un arreglo vectorial. Si recordémonos que I representaba a la componente en X y J representaba a la componente en Y de un vector. Entonces, lo que nos está diciendo es que I está denotado por la analogía de X, que tienen que ser entonces los renglones, y J es la analogía en Y, que deberían ser nuestras columnas. Entonces, la posición en un renglón y en una columna de un número debería ser igual a la otra matriz en la misma posición. Esos valores deberían ser exactamente los mismos. A eso se refiere esta condicionante. Entonces nos dice, por ejemplo, si nosotros tenemos a la matriz A es igual a menos 5, 3 y seno de 5. 0, menos 2 y tangente de 3. Y la matriz B es igual a menos 5, 3, B, 0, C y tangente de 3. Nos dicen qué valores deberían de tener B y C para que las dos matrices sean iguales. Entonces, que para que A sea igual a B, tiene que cumplirse entonces que B debería ser seno de 5 y que C debería ser menos 2. Y entonces, sí, solo sí es la única condición que hace que esto se cumpla, que las matrices sean iguales.
todas las matrices pueden ser iguales bajo esa condicionante. Vamos a ver que no. Van a haber casos donde no van a permitir que se cumpla esa condición de igualdad de matrices. Como por ejemplo, si nos dicen que tenemos la matriz A está representada por los valores A, 0, 3 y 3A. Y la matriz B está representada por los valores 1, 0, 3 y 4. Entonces eso nos permitiría nosotros definir que son iguales si y solo si A vale 1 y 3A vale 4. Entonces nosotros decimos, entonces eso sí puede ser cierto. Entonces dice que para que A sea igual a B tiene que cumplir, dice que A es 1 y que 3A es igual a 4. Pero entonces eso nos lleva a concluir que A es 1 y que A es 4 tercios, ¿sí? A es 4 tercios. Entonces A no puede ser 1 y A no puede ser 4 tercios. O A es 1 o A es 4 tercios. Entonces como A ya tomó dos valores, decimos que no se va a cumplir la condición de que las matrices sean iguales, ¿sí? Entonces, para este caso, decimos las matrices no pueden ser bajo ninguna condición iguales porque tenemos dos valores diferentes para el mismo término A. Como estamos hablando de álgebra matricial, al igual que álgebra y aritmética normal, el álgebra y aritmética matricial tienen operaciones básicas. Entonces, ¿quiénes son esas operaciones básicas? La primera es la suma y la resta. Entonces, que si A, hemos definido que A es una matriz A y J y B es una matriz B y J, y las dos son matrices de M por N, ¿sí? Tienen que ser matrices de M por N las dos, o sea que las dos tienen que tener la misma cantidad de renglones y la misma cantidad de columnas, y entonces su suma es una matriz de M por N, ¿sí? La misma cantidad de renglones y la misma cantidad de columnas, dada por A más menos B, o sea que eso debería ser igual a el valor de A y J más el valor de B y J. ¿Sí? Entonces la suma de matrices de distinto tamaño dice que por el momento no está definida. O sea que si tenemos una matriz de 2 por 3 y tenemos una matriz de 3 por 6, esas no las podemos sumar. ¿Por qué razón? Porque no tenemos cómo sumar término a término. Hay términos en alguna de una de las dos matrices que van a quedar sin término con quien trabajar. ¿A qué se refiere este IJ y este BIJ? Que si nosotros en la matriz A tenemos el término 1, 1, lo tenemos que sumar en B con el término 1, 1. ¿Sí? Si en A analizamos el término 3,2, en B lo tenemos que sumar con 3,2. Entonces es una suma de 1 a 1. Entonces vamos a un ejemplo, nos dice que si A es la matriz con términos 5 menos 3, 8, 4, 6 menos 3 y 3, 25 y 0. Y B es una matriz que tiene términos menos 15, 3 y 5, 0, 6, 12, 8, 3 y 6, que analicemos entonces A más B. Y entonces dice que debería ser A y J más B y J. Entonces dijimos, este A es la posición renglón 1, columna 1, entonces este es nuestro A11 y lo tenemos que sumar con el B11. Entonces decimos 5 menos 15 menos 10 menos 3 más 3, 0. 8 más 5, 13. 4 más 0, 4. 6 más 6, 12. Menos 3 más 12 más 9. ¿Sí? Y así sumamos término a término en la misma posición de fila y columna para las dos matrices, y con eso encontramos la sumatoria de esas dos matrices que estábamos analizando. ¿Sí? Entonces, se dan cuenta, el proceso de la suma de matrices es un proceso bastante sencillo. Otra operación es multiplicar una matriz por un escalar. Y entonces se tiene el siguiente teorema. Dice que si A sigue siendo la matriz A y J y es una matriz de M por N y C es un escalar cualquiera, entonces el múltiplo escalar se define por C por A va a ser igual a agarrar el escalar y multiplicarlo por todos los términos A y J de nuestra matriz. Entonces, de nuevo nos dice que si tenemos la matriz A
con términos 5 menos 3, 8. Si tenemos nuestra matriz definida y tenemos nuestra matriz B también definida, nos piden que hagamos la operación 3A menos 5B. Entonces nos damos cuenta, tenemos un escalar 3 y tenemos un escalar 5. El 3 afecta a la matriz A y el 5 afecta a la matriz B. Y luego nos piden que hagamos la operación resta de los dos productos escalares. Entonces el primero que debemos hacer es 3A. Y dice escalar por matriz debería ser igual al escalar que multiplica a cada uno de los elementos de la matriz. Eso quiere decir entonces que 3 por 5, 15, 3 por 3, 9, 3 por 8, 24, y así agarramos el 3 y lo ponemos a multiplicar a todos los elementos de la matriz. Y entonces obtenemos a la matriz 3A. Hacemos lo mismo para B. Entonces el 5 pasa a multiplicar a todos los términos de B. Y entonces decimos 5 por 15, 75, 5 por 3, 15, 5 por 5, 25, siempre respetando los signos de la matriz. Entonces, más por menos, menos, más por más, más. Entonces ya tenemos la matriz 3A y tenemos a la matriz 5B. Entonces hagamos ahora una resta de 3A menos 5B. Y ya vemos que la resta es término a término. Entonces 15 menos 75 nos tendría que dar 90, menos 9, menos 15, menos 24, 24, menos 25, menos 1. ¿Sí? Y así vamos término a término y obtenemos nuestra matriz 3A menos 5B. Entonces, ese es otro proceso sencillo. El que podría tal vez darnos un poco de complicación es el hecho de multiplicar matriz por matriz. Entonces, multiplicación de matrices. El que vimos anteriormente era la multiplicación de una matriz por un escalar. Ahora es una multiplicación de matrices. Y entonces nos dice que si A, otra vez se define como A, con términos A y J, es una matriz de M por N, y B, con términos B y J, es una matriz, pero esta es de N por P. Veamos que ahora no tenemos, la primera es de M por N, y la siguiente es de N por P. Entonces dice que el producto AB debería ser una matriz de M por P. ¿Sí? Entonces el producto de dos matrices AB va a ser una tercera matriz C, que va a tener entonces valores C y J. Y entonces nos dice que C y J debería estar definido como la sumatoria desde K igual a 1 hasta N de valores A y K, BKJ. Lo mismo que debería ser A1I y BJ1, más A2I y BJ2, y así infinitamente. ¿A qué se refiere toda esta revolución de I's y de J's y de K y de unos y de I? Que todo lo que tenemos acá debería de resumirse a una condición: que la posición de cada uno de los valores de los términos de nuestra matriz va a estar definido por el comportamiento. Y por eso nos dice acá que es el término debería ser 1i multiplicado por bj1. Entonces eso quiere decir que nuestro primer término debería de tomar la condición de que 1 es el renglón, y el renglón solo debería estar afectado por la posición de la columna, y eso multiplicado en la siguiente matriz por el término que tenga que ver con una columna constante y un renglón variable. Entonces veamos, de la matriz A tomamos un renglón constante y una columna variable, y de la matriz B tomamos un renglón variable y una columna constante, y ese debería ser el orden para todos nuestros valores. Entonces veamos, como resumen, nuestra matriz debería ser de M por N, y entonces decimos que tiene M renglones
y n columnas. Para que se pueda multiplicar, nuestra matriz B debería tener las columnas que tiene él, las debería tener él como renglón. Y luego él puede tener cualquier renglón y él puede tener cualquier columna. Pero lo que sí necesitamos es que este n de esta matriz sea igual a este n de esta matriz. Porque al final vamos a tener una matriz de m por p. O sea, el tamaño de la matriz va a ser los extremos de nuestras matrices y la condición es que los centros deberían ser exactamente los mismos. Veamos, como un ejemplo, para tratar de comprender más fácilmente, o sea, esta definición al final es un poco compleja, pero es bien sencillo de analizarlo a partir de que tenemos un ejemplo ya con valores. Y entonces nos dice que tenemos una matriz de 4 renglones, y un renglón, 2 renglones, 3 renglones, 4 renglones, y de 2 columnas, una columna y 2 columnas. Pues tenemos una matriz de 4 renglones por 2 columnas. Y nuestra matriz B es una matriz de 1 y 2 renglones por 1, 2 y 3 columnas. Se cumple la condición. Esto es m por p, esa es m por n, esto es m por n y esto es n por p. Quiere decir que debemos tener una matriz resultado de 4 por 3. ¿Sí? Nuestra matriz de resultado debe ser 4 por 3. ¿Se puede multiplicar? Sí. ¿Por qué razón? Porque el 2 de la columna acá es el mismo 2 del renglón acá. Entonces eso dice que bajo esa condición sí podemos multiplicar. Si no se da esa condición no podemos multiplicar. ¿Qué nos dice? Nuestra condición debería ser que debemos tener un C11, ¿sí? De acuerdo a lo que tenemos acá. Nuestro C y J debería ser C11, C12, C13, C21, C22, C23 y esta debería ser el comportamiento de nuestra matriz resultado. Veamos, ¿a qué se refiere entonces este C11? Nos dice que este valor debería ser el producto del primer término de A en fila multiplicado por el primer término de B en columna. O sea, este valor de B en fila multiplicado por este valor en columna, más el siguiente valor en fila multiplicado por el siguiente valor en columna. ¿Sí? Por eso es que se refleja esto como una sumatoria de todos los valores de la fila multiplicado por todos los valores de la columna. Por esa razón es que tiene que jugar esto exactamente con esto, porque tiene que tener la misma cantidad de valores acá en la fila que la misma cantidad de valores en la columna. Entonces veamos, si queremos analizar el C11, nos dice el primer valor de esta fila es menos 1 y lo multiplicamos por el primer valor de la columna, menos 1 por 5, más el segundo valor de la fila multiplicado por el segundo valor de la columna, 5 por menos 2, entonces esto nos da un valor de menos 15. Y ese menos 15 lo deberíamos de llevar entonces a nuestra matriz. Ya, esto nos sirve para definir este primer valor, este C11. ¿Sí? Entonces, ahora definamos quién es el C12 y el C13 debería ser bajo la misma condición. ¿Quién es el C12? Nos dice, este valor, nos dice, el primer valor representa a los renglones y el segundo valor representa a las columnas, ¿sí? Hay que tener bien en claro eso, que el primer valor acá representa los renglones de la primera matriz y a la columna de la segunda matriz. Entonces veamos, para el primer caso, los valores del primer renglón de los renglones de la primera matriz multiplicados por los renglones de la primera columna de la segunda matriz. Ahora nos dice, el primer renglón de la matriz multiplicado por
la segunda columna de la matriz. O sea que esto es menos 1 por 0, o sea, el primer renglón por la segunda columna. Más, hacemos una sumatoria, término a término, del primer renglón por la segunda columna. 1 por 0 más 5 por 4. Entonces, esto es un 20. 5 por 4, 20. Más 1 por 0, 0. Entonces, esto se vuelve 20. Ya tenemos nuestro segundo valor de columna. Y entonces, así hacemos. Ahora analicemos otro cualquiera. Nos dice, analicemos el C3-1. Y entonces, el C3-1 nos dice, analice la tercera fila, primera fila, segunda fila, tercera fila, multiplíquela por la primera columna, o sea, 4 por 5 y menos 6 por 2. Tercera fila por segunda columna, entonces nos da tercera fila, perdón, por primera columna. Para analizar este término acá, o sea, hacemos la sumatoria de todos los valores que estén en la fila multiplicados por los valores que están en la columna. Y eso nos debería arrojar entonces esta condición que tenemos acá. Entonces hacemos esta sumatoria que tenemos acá infinita para todos los términos que tengamos, conjugación de columna, de fila por columna. Entonces, fila por columna nos da C11, fila por la otra columna C12, fila por columna C13, luego fila por columna C21, fila por columna C22, fila por columna C23 y así vamos sucesivamente. Al final deberíamos tener esto, el C11 es el primer valor, el C12 es el segundo valor, luego el C31 es este que tenemos acá, ¿sí? Y entonces tenemos una matriz de ¿cuánto? Dijimos, de 4 filas por 3 columnas. 1, 2, 3, 4 filas por 1, 2, 3 columnas. O sea, una de 4 por 3, donde tenemos 2 y 2 como términos de multiplicación. Entonces, en esta parte van a tener que practicar un poco. Esta es la parte tal vez un poco más enredada del tema de las matrices, de operaciones con matrices, que es el tema de la multiplicación de matrices. Entonces, aquí deberían de detenerse un poco a la hora de hacer algunos ejercicios para terminar de comprender bien este concepto. Entonces, lo que hay que aprender es básicamente este algoritmo de fila de la primera, columna de la segunda. Fila de la primera, columna de la segunda. Y eso nos va a dar entonces el correcto valor de nuestros resultados. Entonces esas se definen como las operaciones básicas entre matrices. Y ahora vamos a definir algunas matrices especiales que ya tienen algunas características definidas y que solo es básicamente de nombrarlas. Entonces entre ellas tenemos la matriz 0. Entonces nos dice que la matriz 0 todos sus elementos son nulos y entonces su representación debería ser algo así. ¿Sí? Todos sus elementos deberían de ser nulos. A esta matriz se le llama matriz 0. Luego tenemos una matriz identidad. Y entonces la característica de la matriz identidad nos dice que los elementos de la diagonal principal, anteriormente vimos cuál es la diagonal principal, son la unidad. O sea que esa matriz debería tener esta diagonal principal como valores 1, 1, 1. Y de ahí lo que hay aquí arriba no nos debe importar mucho, me da como la condición de que esto sea 1, 1, 1. Matriz fila, ¿sí? La matriz fila tiene esta condición. Solo tiene una fila y 3 o infinitas columnas las que necesitamos, pero por eso se llama matriz fila porque únicamente tiene una fila. Y luego tenemos a la matriz columna, que más adelante vamos a ver que la matriz columna también es definida como la matriz vector. Y la matriz columna tiene esta característica, ¿sí? Que tiene términos pero únicamente definidos en una columna e infinitas filas. Entonces recordemos, esta matriz columna también se define en algún momento como la matriz vector. Otra matriz especial es la matriz transpuesta. Y esa es otra operación. Una matriz transpuesta dice que surge de un cambio de filas de la matriz original por columnas en la matriz transpuesta. Entonces, cuando nos pidan que encontremos una matriz transpuesta, por ejemplo, nos dicen encuentre la transpuesta de
la matriz que tiene términos 5, 0, menos 2, 4, menos 8, 3 y 6, 0, 1 nos dice que surge del cambio de fila de la original por una columna en la transpuesta. Entonces, si queremos armar nuestra transpuesta, nos dice, agarremos la fila y ordenémosla como columna. ¿Sí? Entonces agarramos la primera fila y la ordenamos como primer columna. Luego agarramos la segunda fila y la ordenamos como segunda columna. Y luego agarramos la tercera fila y la ordenamos como tercera columna. Entonces, si esta es la matriz original, esta es su matriz transpuesta. ¿Sí? Entonces, esta también es una operación bastante sencilla de realizar. Entonces, lo único que se requiere es el cambio de fila a columna. Y entonces ya tenemos definida nuestra matriz transpuesta. ¿Cuáles son las propiedades de las transpuestas? Nos dice que la transpuesta de una transpuesta debería ser igual a la matriz original. ¿Sí? Si analizamos esto, decimos, si esta es la matriz original y esta es su transpuesta, ahora deberíamos de llevar esta fila a esta columna. Entonces la fila 5, 4, 6 se va a volver la columna 5, 4, 6. La fila 0, 8 menos 0 se va a volver esta 0, 8 menos 0. Y la 2, 3, 1 se debe volver la columna 2, 3, 1. Entonces la transpuesta de una transpuesta va a ser la ecuación, la matriz original, perdón. Y luego la transpuesta de una suma de matrices va a ser igual a la transpuesta de la primera más la transpuesta de la segunda. Y también definimos un escalar por una matriz. La transpuesta de esa operación va a ser igual a la transpuesta de la matriz multiplicado por el escalar. Que vemos cómo se hace esa operación. Escalar por matriz. Y luego la transpuesta de un producto de matrices va a ser igual a la transpuesta de la primera por la transpuesta de la segunda. Entonces estas propiedades en algún momento nos pueden ayudar a facilitar el cálculo de operaciones con matrices que ya sean un poco más complejas. Veamos. El hecho de el enunciado, el principio del video nos hablaba de álgebra lineal o álgebra matricial, y entonces la aplicación más esencial del álgebra matricial es el de trabajar sistemas de ecuaciones lineales. Por esa razón es que se define como álgebra lineal. Entonces, los sistemas de ecuaciones lineales ya se tienen bien definidos desde el bachillerato, desde el básico. Se terminaron de completar en matemática básica 1 y entonces ahora lo que vamos a ver es otra forma de poder trabajar esos sistemas de ecuaciones lineales. Eso ya está bien definido que es un sistema de ecuaciones, y ahora lo que vamos a ver es algún otro método de resolución de esos sistemas de ecuaciones. Y hay sistemas de ecuaciones que pueden volverse bastante complejos de realizar de forma normal. Sí, ya vimos que para trabajar sistemas de ecuaciones podemos hacer eliminación, sustitución, igualación. Entonces, si no pudiéramos trabajar con esos tres sistemas, porque nuestra cantidad de variables es muy grande y tenemos una complejidad para poder despejar de forma directa, podemos hacer uso del álgebra matricial. Y entonces, les digo, su fin principal en algún momento es el sistema de ecuaciones lineales. Entonces dice que el uso más común de las matrices es para representar sistemas de ecuaciones lineales, que es lo que estábamos hablando. Y entonces recordémonos que esto es un sistema de ecuaciones y los sistemas de ecuaciones están definidos cuando tenemos la misma cantidad de ecuaciones para resolver la misma cantidad de incógnitas. Entonces tenemos x, y, z como variables y tenemos 1, 2 y 3 ecuaciones, y entonces el sistema se puede resolver. Entonces ahora lo que vamos a ver es cómo podemos hacer para resolver esos sistemas de forma más sencilla. Entonces aquí hay infinidad de métodos para resolver eso y vamos a ver al menos los más representativos para poder resolver esos sistemas de ecuaciones lineales.
Lo que hay que definir es primero que si tenemos un sistema de ecuaciones, nosotros podemos representar ese sistema de ecuaciones ahora como una matriz. Y entonces lo primero que debemos definir es su matriz de coeficientes. Recordemos que el coeficiente es el número que acompaña a la variable y entonces lo que hacemos es agarrar todos esos números que acompañan a las variables y los pasamos a formar parte de una matriz. Entonces cuando tenemos estos términos, estos coeficientes, pero no tomamos en cuenta los términos de la igualación, se llaman matriz de coeficientes. Entonces dijimos, los coeficientes son los valores que acompañan a las variables. Por eso es que lo que tenemos de este lado ya no son coeficientes, porque de este lado ya no tenemos variables. De este lado ya tenemos términos constantes. Entonces, coeficientes de este lado y términos constantes o igualaciones de este lado. Entonces, matriz de coeficientes, de nuevo repetimos, son todos los valores que están acompañando a las variables. Y los pasamos a representar a partir de una matriz de coeficientes. Pero podemos, para resolver sistemas de ecuaciones, vamos a tener que hacer uso de la matriz aumentada. Entonces, en una matriz aumentada definimos la parte de los coeficientes, que es la que habíamos definido acá, y la parte de los términos, que era la parte que estaba después de la igualación. Entonces, a esto donde representamos todos los valores, le definimos matriz aumentada. Entonces, el primer método para poder analizar sistemas de ecuaciones lineales es el tema de la eliminación gaussiana. ¿Sí? La eliminación gaussiana también es definida en algún momento como la resolución hacia atrás. Entonces, ¿en qué consiste hacer eliminación gaussiana? Básicamente es determinar el valor de una variable y luego irnos hacia atrás en nuestro sistema de ecuaciones, que es básicamente conociendo una variable podemos ir conociendo por despeje directo al resto de las variables. Entonces lo que vamos a tener que hacer es tratar de llevar nuestras matrices a composiciones o arreglos de ese tipo. Entonces dice que se debe trabajar el sistema de ecuaciones de forma matricial utilizando una forma escalonada y de renglones reducida. ¿Cuáles son las propiedades para poder trabajar esto? Nos dice, todos los renglones que constan por completo de ceros se deben de encontrar en la parte inferior de la matriz. Luego, por cada renglón que no consta completamente de ceros, el primer elemento no nulo es 0. Y luego dice que para dos renglones consecutivos no nulos, el 1 principal del renglón superior debería estar más a la izquierda que el 1 principal del renglón inmediato inferior. Entonces lo que nos están diciendo es que los unos los deberíamos de trabajar bajo esta condición, bajo una forma escalonada y con una reducción de renglones. O sea, reducir renglones es básicamente ir haciendo que muchos de los términos que tenemos definidos en nuestro renglón se reduzcan a 0. ¿Sí? Y esa reducción de 0 nos lleva a definir que el primer término no 0 debería ser un término 1 y que esos unos deberían de moverse de forma escalonada, así como que fuera una escalera. Entonces nos dice que la resolución del sistema de ecuaciones mediante eliminación gaussiana debería de tener algún orden. Lo primero es escribir la matriz aumentada. Si se acuerdan que dijimos que deberíamos de trabajar para la matriz aumentada. Entonces nos dice escribamos la matriz aumentada. Luego usemos operaciones elementales entre renglones. ¿Cuáles son las operaciones elementales entre renglones? Entonces se definen como intercambio de renglones. Eso quiere decir que podemos pasar el renglón 1, lo podemos pasar al renglón 3 y el 3 al 1. Eso se llama intercambio de renglones. Multiplicar un renglón por un escalar, que es básicamente lo que hacíamos cuando hacíamos sistemas de eliminación, que nosotros podemos multiplicar todo por menos 1 de tal forma que pudieran eliminarse algunos valores. Aquí se puede hacer lo mismo, que es multiplicación de renglón por un escalar diferente de 0, que si no se volvería 0 todo. Entonces lo que estamos haciendo aquí básicamente es aplicando los mismos conceptos que el sistema o la resolución de sistemas de ecuaciones tradicionales que ya hemos visto. Y la tercera es sumar un renglón a un renglón el múltiplo de otro renglón. ¿Sí? Entonces se dan cuenta, las operaciones que se utilizan acá son las mismas que se utilizaban cuando hacíamos eliminación, sustitución
igualación para resolver sistemas de ecuaciones. Nosotros podemos ir trabajando la ecuación 1 con la ecuación 2 de tal forma que podemos despejar para x, luego para y, luego para z, para poder encontrar todos esos valores. Entonces aquí nos dice, resolvamos lo siguiente. x1 más x2 más 2x3 es igual a 9. Luego 2x1 más 4x2 menos 3x3 es igual a 1. Y 3x1 más 6x2 menos 5x3 es igual a 0. Esto es, x1 es una variable, x2 es otra variable y x3 es otra variable. Lo pusimos así que regularmente esta es la forma de representar nuestros sistemas de ecuaciones. Esto podría haber sido x más y más 2z igual a 9, 2x más 4y menos 3z es igual a 1, y 3x más 6x más 6y menos 5z es igual a 0. ¿Sí? Al final lo que queremos es encontrar cuánto vale la variable x1, cuánto vale la variable x2 y cuánto vale la variable x3. Entonces vamos a utilizar el método de la reducción gaussiana, o sea que es la forma escalonada y luego resolución hacia atrás. Lo primero que nos decía es que representáramos todo esto como una matriz aumentada. Entonces la matriz aumentada nos dice, escriba los coeficientes. Este tiene coeficiente 1, 1 y 2. 1, 1 y 2 y el término es 9. Y luego 2, 4 menos 3 y el término es 1. Y luego 3, 6 menos 5 y su término es 0. Entonces ya teniendo la matriz aumentada nos dice, haga operaciones elementales entre renglones de tal forma que ahora pueda volver esto una matriz escalonada y reducida. Vamos pues. El objetivo de esto, básicamente, como un resumen, es tratar de ir haciendo que la última fila, en la última fila, el primer término y el segundo término sean valores nulos, o sea que este valga 0 y que este valga 0, de tal forma que luego decía el concepto o las propiedades que luego de tener valores ceros, el siguiente término que no sea nulo sea 1, ¿sí? Que sea la unidad. Y entonces eso nos va a permitir a nosotros definir que 1, x3 es un valor. Entonces vamos a conocer que x3 ya conocemos cuánto vale. Y luego deberíamos tener un escalonamiento. Si este es 1, en la siguiente este debería ser 1 y en la siguiente este debería ser 1. Esto es trabajar como una escalera de unos. Eso quiere decir que si este es 1, este debería ser 0, 0. Luego si por escalera este es 1, este debería ser 0. Y este 1 ya no tiene que ser 0 del otro lado. Y no nos debería importar qué valores queden delante de él, sino que este sea 1, que este sea 1. O sea, que la diagonal principal esté compuesta por unos. ¿Sí? Entonces la diagonal principal compuesta por unos, todo lo que esté abajo de ella compuesta por ceros y todo lo que esté arriba no nos importa qué esté pasando ahí con ella. Entonces como operación como renglones decimos, si queremos hacer que estos dos se vuelvan 0, nosotros podríamos multiplicar este renglón para empezar por 3 y restarlo a este, o este por 2 y restarlo a este, de tal forma que este se vuelva 0 y que estos dos se puedan volver 0. Entonces la forma correcta de escribir esto es hacer lo siguiente. Nos dice, el renglón 2 debería de ser, o sea, un nuevo renglón 2 debería salir de menos 2 veces el renglón 1, o sea, multiplicar por menos 2 el renglón 1, y a lo que nos quede, sumémosle el renglón 2. Y esta operación nos debería dar un renglón 2, o sea, que es decir, menos 2 por 1, menos 2 más 2, 0. Menos 2 por 1, menos 2 más 4, 2. Y menos 2 por 2, 4. Menos 3, menos 7. Menos 2 por 9, menos 18. Más 1, menos 17. Entonces, ¿se dan cuenta? Lo único que alteramos fue el renglón 2. Y los otros dos renglones siguen siendo exactamente iguales. Entonces, lo único que hicimos fue
modificamos nuestra segunda ecuación. ¿Sí? Entonces recordemos, media vez lo que le hagamos a un término de la ecuación se lo hagamos a toda, quiere decir que la ecuación es equivalente. O sea que 2, 4 menos 3, 1 es equivalente a 0, 2, menos 7 y menos 17. Y entonces no cambiamos nada de nuestro sistema de ecuaciones. Sigue siendo lo mismo, solo que con una ecuación equivalente. Va. Ya tenemos este 0 que dijimos que nos servía acá. Ahora hagamos 0 acá. Entonces dijimos, si al renglón 3 lo volvemos menos 3 veces el renglón 1 y se lo sumamos al renglón 3, podemos obtener un nuevo renglón 3. Y entonces eso nos va a llevar a definir 3 por 1, 3. Menos 3 más 3, 0. Y hacemos la misma operación. Todo el renglón 1 lo multiplicamos por 3 y se lo sumamos al renglón 3. O sea que tenemos 0, 3, menos 11 y menos 27. Ahora deberíamos de ser 0 a este valor. ¿Sí? Y si tenemos esto, podría ser fácilmente llevar a 0. Pero entonces nos dice, multiplique R3 por menos 2 tercios. Entonces ese menos 2 tercios nos va a permitir que anulemos esta condición de acá. Para no sumarle este acá, sino sumarle este otra vez acá, nos va a volver a eliminar este 0. Entonces, si multiplicamos todo este renglón por menos 2 tercios, y si lo sumamos a R2, nos va a dar esta condición. Menos 2 tercios por 3 nos va a dar menos 2, más 2 nos va a dar 0. Entonces ya nos queda definido esto como 0, 0, 1 tercio y 1. Ya logramos la condición de que estos dos sean ceros y que entonces este valga 1 tercio y este valga 1. Entonces, las propiedades nos decían que después de tener dos ceros, deberíamos tener acá un 1. Entonces multipliquemos todo este renglón por 3, de tal forma que este se vuelva 1, y aquí lo que nos quede. Entonces nos dice, R3 nuevo debería ser igual a 3 veces R3. Entonces esto nos va a quedar 0, 0, 3 por 1 tercio, 1, y 1 por 3, 3. Y ya tenemos definido entonces nuestro tercer renglón. Entonces, esto ya es un 0, 0, 1. Ya tenemos un 1 acá. Entonces, para que tengamos unos en la diagonal principal, nos falta hacer este 2, un 1. De esto que tenemos acá, nosotros ya podemos concluir que 1 es igual a 3. Pero este 1 es el coeficiente que acompaña a x3. Entonces decimos 0, 0 y 1 por x3. x3 va a ser igual a 3. Entonces ya sabemos cuánto vale x3. Ya encontramos el valor de x3. x3 es igual a 3. Ese es el objetivo de llevar esto acá. Porque x3 vale 3. Podemos hacer esto. O como ya conocemos cuánto vale x3, podemos hacerlo de forma directa. Por eso se llama regresar. O hacer un regreso o resolución hacia atrás. Porque conociendo el primer valor ya podemos conocer los demás valores. Entonces decimos que 2x2 menos 7x3 es igual a menos 17. 2x2 menos 7x3 es igual a menos 17. Y aquí podemos despejar para x2. Entonces ya podemos conocer que x2 vale 2. Y si hacemos esto, ya sabemos cuánto vale x3 y cuánto vale x2, podemos averiguar cuánto vale x1. Entonces tenemos 1 por x1 más 1 por x2 más 2 por x3 es igual a 9. Entonces x1 más x2 más 2x3 es igual a 9. x3 ya sabemos que vale 3. x2 ya sabemos que vale 2. Entonces x1 lo despejamos y vale 1. De tal forma que la resolución entonces debería ser x1 igual a 1, x2 igual a 2 y x3 igual a 3. Y ya tenemos resuelto nuestro sistema de ecuaciones. Y ya encontramos cuál es el valor de nuestras tres variables. Entonces, por eso se llama sistema escalonado. Y una reducción gaussiana. ¿Por qué razón? Porque nosotros redujimos esta primera para obtener nuestro valor de la primera variable, y con ese valor de la primera variable ya podemos irnos hacia
la de arriba y obtenemos la segunda variable y luego hacia arriba y obtenemos la tercera variable. Por eso es que nos conviene dos valores nulos, un valor nulo y luego aquí lo que haya, porque nosotros ya vamos a conocer estas otras dos variables. Y entonces de esa forma resolvemos nuestro sistema de ecuaciones lineales. Luego, otro método es trabajar el método de Gauss-Jordan. Entonces, la eliminación gaussiana requiere que hagamos entonces una resolución hacia atrás. Gauss-Jordan requiere que hagamos uso de nuestra matriz identidad. Y entonces se pretende resolver el sistema de ecuaciones a partir de la matriz aumentada. Y esa matriz aumentada la llevamos a una matriz identidad. Y entonces recordémonos que la matriz identidad tiene la característica de que su diagonal principal está compuesta de unos, pero los valores arriba y abajo de ella son 0. Entonces de esa forma resolvemos de forma directa en la matriz y no hacemos resolución hacia atrás. Y entonces resolvamos la misma que hicimos anteriormente, solo que ahora utilizando Gauss-Jordan. Es la misma, el mismo sistema de ecuaciones y solo vamos a comprobar que funcione igual que en el sistema anterior. Recordémonos que x1 era 1, x2 era 2 y que x3 era 3. Entonces, hasta esta parte ya la habíamos resuelto y teníamos esta condición acá y decíamos que 0, 0, 1, 3, de tal forma que x3 era igual a 3. Entonces, lo que hicimos fue hacer una regresión hacia atrás, pero ahora no vamos a hacer esa regresión hacia atrás, sino que vamos a volver esta matriz identidad, o sea que toda esta diagonal debería ser unos y todos los valores sobre ella y bajo de esa diagonal deberían de ser ceros para resolver esto más rápido. Entonces ahora nos dice, como lo que queremos es que esto sea 1, nos dice que nuestro renglón 2 debería ser 7 veces el renglón 3 más el renglón 2. O sea, 7 veces multiplicamos esto por 7 y si lo sumamos a esto nos va a permitir que esto se vuelva 0. Entonces esto se vuelve, esto no lo tocamos, el de arriba no lo tocamos, pero estamos modificando al renglón 2. Entonces decimos 7 por 0, 0, más 0, 0. 7 por 0, 0, más 2, 2. 7 por 1, 7. Menos 7, 0. Y luego 7 por 3, 21. Y aquí vamos menos 4, y entonces a menos 17. Entonces ya tenemos resuelta esta parte. Ya tenemos entonces 0, 2, menos 7 y menos 17. Para esta parte que tenemos acá. 7 por 3, 21. Ahí estamos. Entonces ya tenemos definido esta condición que tenemos acá, ¿sí? 21 menos 17, perdón, 21 menos 17 es igual a 4. Entonces ya tenemos definida esta parte que está acá. Ya tenemos nuestro nuevo renglón 2, ¿sí? 7 por 3, 21 menos 17 igual a 4. Entonces ya tenemos definida esta condición acá. Ya tenemos modificado esto. Y entonces si nos damos cuenta, ya tenemos 0 y 0. Ya podemos nosotros volver esto 1. Lo multiplicamos por un medio. Entonces esto se vuelve 1. Entonces nos dice que el renglón 2 puede ser un medio del mismo renglón 2. Entonces esto se vuelve 0, 1, 0 y 2. Decimos 0 por un medio, 0. 2 por un medio, 1. 0 por un medio, 0. Y 4 por un medio igual a 2. Entonces ahora tenemos 0, 0, 1, 0, 1, 0. Y ahora lo que tenemos que hacer es volver este 1 y este 2 ceros. Para que entonces esto sea una matriz identidad. O sea, la matriz identidad tiene que ser definida por la matriz de coeficientes, ¿sí? La matriz de los resultados ya no debería, esta parte no la deberíamos, no nos debería importar. Lo que nos debe importar es volver identidad a la parte de los coeficientes. Nos dice que la R1 podríamos hacer dos veces la R3 y le sumamos la R1. Entonces 2 veces la R3 es 2 por 0, 0, más 1, 1. 2 por 0, 0, más 1, 1. Y 2
por 1, 2. Pero como es menos, menos 2 más 2 se vuelve 0. 2 por 3, 6. Menos 6 más 9, 3. Ahora ya tenemos este 1, 1 y ya logramos volver este 0. Ahora nos interesa eliminar este 1 que está acá. Para eliminar ese 1 nos dice, ahora podemos hacer directamente R1 menos R2. ¿Sí? R1 menos R2 nos debería dar R1. 1 menos 0, 1. 1 menos 1, 0. 0 menos 0, 0. Y 3 menos 2, 1. De tal forma que ahora decimos 0x1, 0x2, un x3, x3 equivale a 3. Luego 0x1, x2 y 0x3, que x2 equivale a 2 y x1 equivale a 1, que es exactamente lo mismo que encontramos anteriormente. ¿Sí? Entonces decimos que x1 es igual a 1, x2 es igual a 2 y que x3 es igual a 3, que es exactamente lo mismo que encontramos cuando hicimos el método de resolución hacia atrás, ¿sí? Que es lo que teníamos acá. x1 igual a 1, x2 igual a 2 y x3 igual a 3. Esto lo resolvimos por este método. Y por el método de Gauss-Jordan obtenemos exactamente los mismos resultados. x1 igual a 1, x2 igual a 2 y x3 igual a 3. Nuestra matriz es nuestro vector resultado 1, 2 y 3. Entonces con esta parte tenemos vistas las operaciones básicas entre matrices. Entonces en el siguiente video, en la siguiente clase, vamos a definir algunas otras operaciones ya un poco más desarrolladas para el tema de matrices y vamos a ver otros métodos de resolución de sistemas de ecuaciones. Pasen feliz día.